Estamos, amigos, en Economía en Noticias en Vivo. Como anunciábamos en el segmento anterior, nos acompaña en esta oportunidad el economista Giorgio Cunto, miembro del equipo de la firma venezolana Ecoanalítica. Gracias, Giorgio, por estar con nosotros la mañana de hoy en Noticias en Vivo. Y en el segmento anterior nosotros compartíamos con quienes se conectan con nosotros en Venezuela y fuera del país datos del Banco Central de Venezuela, datos también de la Asamblea Nacional en cuanto al comportamiento de los precios, y una de las cosas que destacábamos era la diferencia tan significativa entre la medición con la que cerró el año, de acuerdo con la Asamblea Nacional, cerca de 1.700.000%, entiendo que se acerca a la que ustedes tienen en Ecoanalítica, y la medición del Banco Central de Venezuela, que es un poco superior a 130.000%. ¿Cómo evalúan ustedes estos datos oficiales, específicamente el de inflación? Sí, aún en Ecoanalítica seguimos revisando a fondo todos los números publicados por el Banco Central. Estos son números que no han estado disponibles o no han sido actualizados desde hace varios años, así que hay mucho que diseccionar. En el caso de la inflación en particular, sí, es verdad, es considerablemente menor a la que nosotros estimamos para el acumulado del 2018. Estas diferencias pueden deberse a, en principio, quizás variantes metodológicas sobre cuáles son los rubros estimados por el Banco Central, si estos rubros están sometidos de forma más agresiva o no a controles de precio, o en la ponderación de los mismos rubros dentro de la canasta. Adicionalmente, y esto es algo que es esperable, el comportamiento en hiperinflación, como es un comportamiento exponencial, pequeñas diferencias en unos cuantos meses se llegan acumulando y eso se traduce en diferencias muy grandes. Entonces, una diferencia de unos cuantos puntos porcentuales entre nuestra inflación y la del Banco Central en el mes de enero para final de año puede traducirse en una diferencia mucho más grande. En ese sentido, de cualquier forma, aunque nosotros consideramos que quizás esa inflación estuvo subestimada, en comparación con la nuestra, lo que llegamos a observar, la realidad es que en términos generales es un comportamiento exponencial que marca a un episodio hiperinflacionario. ¿Cuál es la estimación de Ecoanalítica al cierre de 2018? El 2018 superó poco sobre los 2 millones %. Ahora, veíamos y compartíamos también datos del Banco Central de Venezuela en torno al comportamiento de los precios en los 4 primeros meses de 2018 y notábamos una desaceleración en los 2 últimos meses por ejemplo, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tradicionalmente tenía una inflación por encima del índice general, en los 2 últimos meses se registró una inflación por debajo del índice general. ¿A qué obedece esto? Mencionaba el subsidio de los alimentos para este programa CLAP. ¿Esto podría tener que ver? ¿Cómo se podría explicar esta diferencia? Muy bien, en principio está cuáles son los rubros que son considerados para esta medición, de cuáles son los rubros si están subsidiados o si están sujetos a controles de precio. Es verdad, los alimentos, al menos durante el año pasado, registraban una inflación usualmente superior al resto del índice y debido a su alta ponderación eran quizás los principales impulsadores de la inflación en algunos casos. Pero sí, también nosotros hemos percibido o hemos registrado que la inflación se ha estado desacelerando en los últimos meses. No quiere decir que Venezuela esté fuera de la hiperinflación, eso aún las tasas inflacionarias siguen siendo muy altas, al menos comparado con nuestros socios regionales, pero sí es considerablemente menor que en enero. Esto es, a lo que se puede ver principalmente es a una caída en la demanda, o mejor dicho, una inhibición de la demanda por parte de la política de encaje del Banco Central. A finales de enero, desde mediados de enero, el Banco Central ha tomado una política muy agresiva en elevar las tasas de encaje bancario, cercenando el crédito, a costa también de la rentabilidad del sistema bancario, y eso reduce la cantidad de bolívares disponibles en manos de las firmas y las personas que pueden destinar a tanto comprar alimentos como otros bienes. Dado esto, la presión inflacionaria, o al menos la presión inflacionaria por parte del dinero que tienen a disposición las personas, está cayendo. A esto se le suma unas reducciones en la velocidad en la cual se amplía la base monetaria por el Banco Central y también el rezago en la actualización de los sueldos y salarios. En otras palabras, la inflación está
más baja que en meses anteriores, pero a costas de una recesión mucho más aguda. Ahora, ¿cómo ha incidido la hiperinflación o cómo incidió en el consumo en 2018 y cómo lo ha hecho en los 4 primeros meses de este 2019? Las hiperinflaciones o el crecimiento acelerado y exponencial de los precios afectan al consumo en principio porque cambian expectativas. Las personas alteran sus patrones de consumo a la espera de que si los precios suben, lo principal es adquirir los bienes lo antes posibles, en la medida que el bolívar pierde valor. Adicionalmente, eso también causa una recomposición en las prioridades de consumo. Debido a que los precios crecen a una velocidad mucho más alta que los salarios o los ingresos, las personas y las firmas tienen que ajustar sus prioridades, lo cual hace que muchas personas tengan que priorizar el consumo de bienes o alimentos o aquellos de subsistencia básica sobre otras cosas. Eso también, este cambio en tanto en la composición del consumo hace que la presión inflacionaria en alimentos o en bienes básicos sea más alta. De la misma forma, en enero registramos el mes con mayor inflación de la historia contemporánea de Venezuela y el más alto de la hiperinflación desde sus inicios en noviembre del 2017, pero esta con la desaceleración cayó a tasas análogas al inicio de la hiperinflación alrededor de febrero y marzo. Ahorita se ha estado quizás retomando un poco más de impulso comparado con esos últimos 2 meses, pero sigue dentro del rango inferior al 100% mensual.